Damos gracias a Dios por estos 60 años de aniversario, por el trabajo de tantas iglesias que de manera a veces anónima han aportado al hogar. Y creo que merece un reconocimiento también todos aquellos que de manera anónima han aportado y han estado sirviendo. Aquellos que en el día de hoy ya están en la presencia del Señor y que han sido un aporte invaluable dentro de todo este quehacer. De los hijos, de las hijas del hogar que están distribuidos en el país y probablemente fuera del país, oramos para que Dios también les pueda guardar y les pueda fortalecer. Les invito a que abran sus Biblias, vamos a hacer una reflexión. Lucas capítulo 13, verso 6 en adelante dice así: Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da hijos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Escuchaba hace un tiempo atrás a alguien que dijo: nada sucede en la vida hasta que alguien está dispuesto a hacer algo. Los cambios se producen cuando nuestros corazones se sensibilizan ante la percepción de un mundo sin paz, sin esperanza y sin fe. Los cambios florecen en el mundo cuando determinamos ser portadores de la antorcha de la fe, de la antorcha de Dios. Creo que lo que estamos celebrando aquí ha sido simplemente el hecho de que Dios ha colocado en el corazón ya hace más de 60 años atrás, primero como un anhelo, después como un sueño, después como un propósito de llevarlo adelante, el trabajo con niñas y niños. Dios no necesita muchas personas para iniciar un movimiento. Dios no necesita muchas personas para levantar un hogar. Dios necesita solamente una persona con grandes sueños, con grandes deseos de poder influir en el mundo y en la sociedad donde estamos insertos. Mi hermano, el suelo que pisamos diariamente puede parecer muchas veces incierto e inseguro, pero indudablemente es el espacio elegido por Dios para ser usado como una vitrina donde el mundo mira la marcha de la iglesia. Como mi hermana, recién cuando se le hacía ese reconocimiento decía, pareciera que era algo tan intangible, da la impresión de algo tan incierto. Sin embargo, fue el terreno que Dios preparó, el terreno en el cual el jardinero, el dueño del mundo, intervino para que el hogar sea una vitrina aquí en esta región y en este país de lo que la fe en Cristo, el trabajo unido de las iglesias puede hacer para cambiar una vida, para restaurar, para transformar. Si te dejas usar por el Señor, Él te va a guiar para influir en el destino de tu hogar, de tu trabajo, de tu nación. Si nosotros dejamos que nuestras vidas puedan ser vidas guiadas y conducidas por el Señor, podremos contribuir a través de nuestra influencia para que las expectativas de Dios en el mundo se puedan cumplir. El diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros es tan especial, es tan particular. Creo que el corazón de Dios tiene tantas expectativas de cada uno de nosotros que necesitamos que Él nos pueda guiar a través de los años que aún
para que el programa de Dios, para que el plan de Dios pueda llegar a feliz término. Podemos contribuir a través de nuestra influencia para que las expectativas de Dios por el mundo se puedan cumplir. Mis hermanos, los niños son parte del plan de Dios. Si conectamos a los niños con la iglesia y la misión, probablemente esto va a impactar el futuro de nuestra nación. Puede que no nos demos cuenta, pero Dios está formando en nosotros, hombres y mujeres, los modelos que van a contribuir a establecer su presencia, la presencia de Dios en un lugar que servirá para bendición para las próximas generaciones. Nada de lo que Dios hace en el día de hoy carece de importancia, carece de sentido. Probablemente muchos de nosotros nos sentimos simplemente personas comunes y corrientes. Pero cuando estas personas determinan entregar sus vidas al Señor y hacer que nuestras vidas sean canal de la presencia del Todopoderoso, lo tradicional, lo cotidiano, lo normal, se transforma en una fuerza arrolladora, transformadora en la sociedad. La Biblia dice que basta que dos se pongan de acuerdo para que ocurran cosas extraordinarias. Y mis hermanos, creo que necesitamos seguir soñando con todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. El propósito de Dios es que la iglesia de Cristo sea relevante donde está inserta. El hogar es el esfuerzo de las iglesias que han logrado llevar a cabo todo este trabajo. Y aún con todo sabemos que muchos no están involucrados. Probablemente son un puñado, un grupo pequeño de iglesias, de tíos, padrinos que se han involucrado en este proceso. Necesitamos ser muchos más. Necesitamos hacer que la iglesia sea relevante en este proceso, en el trabajo con las niñas. Que la iglesia tenga un testimonio poderoso que pueda trascender y ser una agencia esperanzadora. Una iglesia relevante es un agente para la transformación de vida. Es una fuente de transformación tanto de individuos como de familias y obviamente de toda una comunidad en la cual la iglesia está inserta. Esa iglesia relevante de impacto es también una vitrina para el reino de Dios. Pedro escribiendo dice: vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos. La iglesia es una vitrina que Dios ha colocado en el mundo para que ésta pueda ser observada y para que el mundo vea cómo se vive la fe en Cristo, con intencionalidad, con propósitos, con desafíos, con proyectos que provienen del corazón de Dios y que los aterrizamos y los llevamos a cabo con esfuerzo y con valor, confiando en que Dios es quien mueve la historia, mueve nuestra propia historia y mueve la iglesia que Él ha insertado en este país. Creo que la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cómo podemos nosotros convertirnos en iglesias y en comunidades espirituales que tengan un impacto sobre los miles de niños que están sufriendo en el día de hoy en nuestro país? Si bien es cierto, durante 60 años de historia se ha alcanzado cerca de 192 niños y niñas, ¿cuánto más podríamos hacer si nos disponemos a soñar juntos en lo que irá a ser la obra bautista en el trabajo de la niñez y de la adolescencia en esta próxima generación? ¿Qué es lo que vamos a contribuir nosotros? Porque lo que vemos en estos 60 años es legado de algunos que se esforzaron, soñaron y se propusieron hacer grandes cosas para Dios. La obra no solamente hay que continuarla, hay que ampliarla. Necesitamos soñar y soñar en grande. Y cuando soñamos para la gloria de Dios, el cielo se moviliza para darnos las herramientas, los recursos, para que esto se vuelva una realidad en todo nuestro entorno. La iglesia en el día de hoy es relevante.
lo que hace la Iglesia Bautista en el día de hoy es relevante. Y somos responsables de ser una iglesia con presencia en la sociedad. Creo que durante muchos años hemos guardado silencio y hemos hecho las cosas muy en oculto, esperando solamente que el Señor pueda reconocer y pueda bendecir lo que hasta aquí se ha realizado. Yo creo que es un tiempo propicio para que la obra también pueda ser una vitrina para que el mundo y el país vean que los bautistas no solamente se congregan dentro de 4 paredes en su templo, sino que están insertos en una sociedad. Y que nosotros necesitamos marcar pautas de cuáles son los valores que el reino establece. Nosotros necesitamos ser canales de bendición en la sociedad donde estamos insertos. El hogar de niña es una de esas grandes oportunidades que Dios nos da para demostrar con acciones la grandeza de espíritu, la abnegación y el sacrificio, la perseverancia y el esfuerzo. La historia del hogar es la maravillosa prueba del esfuerzo y abnegación de hombres y mujeres que pusieron su confianza en Dios. Un viaje a través del camino de la fe y el relato maravilloso de sus pruebas y triunfos. Una travesía por caminos estrechos muchas veces, por caminos difíciles, pero que lograron ser sorteados bajo la intervención de un Dios soberano que obra en la vida de los suyos en forma extraordinaria, sacando fuera las dificultades y enseñando cómo la fe, producto de la oración y el esfuerzo humano, pueden resolver cientos de problemas de forma adecuada y práctica. Porque reconocer 60 años de trayectoria del hogar es reconocer también 60 años de dificultades, de problemas y de muchas oraciones contestadas por Dios. Años en los cuales hubieron tiempos quizás de abundancia, pero también años de escasez, donde obligaron a que no solamente pudiéramos esperar lo que iba a venir de las iglesias, sino que hubo mucha oración, mucha confianza en que si esta era una obra de Dios, Dios la respaldaría en todo su quehacer. Gracias por todos los que han orado permanentemente, porque nuestras oraciones son un faro de esperanza y de luz en medio de todas las situaciones apremiantes. El llamado del Señor es entonces un llamado a la iglesia para que no pase desapercibida en la comunidad, que sea difícil de ignorar por la presencia que ella marca en medio del lugar donde está inserta. Creo que para los que viven en Temuco, el Cerro Ñelol no pasa desapercibido. Siempre está presente, siempre es visible. De igual manera la iglesia debe hacerse visible al mundo, exhibiendo las marcas de un Cristo presente en medio de la ciudad, de un Señor que camina y se mueve con un ministerio que produce impacto en medio de su entorno. Antiguamente del Himnario Bautista cantábamos un himno moderno, quizás para nuestra época, entre el vaivén de la ciudad. Un himno que prácticamente ya no se canta, pero un himno que habla y señala la presencia de un Cristo viviente caminando en medio de nuestra ciudad, de un Cristo que está presente, palpando el pulso de la ciudad, entendiendo de que la iglesia está inmersa en medio de esta comunidad, y es en medio de esta comunidad en la que la iglesia debe exhibir sus marcas de lo que Cristo es y de lo que Cristo hace a través de ella. El llamado de Dios entonces, como dice Lucas capítulo 13, es poder valorar la higuera, que es el fiel reflejo de la iglesia. La higuera es la representación lógica de la iglesia. Una iglesia con solo hojas es una iglesia artificial que aparenta ser productiva, que aparenta ser pertinente en la comunidad, que tiende a sobresalir. Sin embargo, al no tener fruto, carece del propósito fundamental para la cual fue plantada, para la cual fue inserta ahí en ese jardín, que era llevar fruto.
El llevar fruto es la ecuación perfecta en el plan supremo de Dios. Sin fruto, la iglesia es irrelevante en la sociedad donde está inserta. Cuando no alineamos la iglesia al propósito para el cual fue creada, entonces creo que la iglesia se desnaturaliza y corre el riesgo de desaparecer. La iglesia, dice la Biblia, fue establecida para ser la sal y la luz en medio del mundo. Podemos cambiar el rumbo de la iglesia si tan solo nos unimos en el propósito de alinearnos al corazón de Dios. Nos es necesario mostrar un Dios presente y compasivo en el mundo en el que nos ha tocado vivir. No falla Dios en la agenda que Él está llevando a cabo en el mundo. Dios precisa de usted y de mí para llevar su plan a cabo. No importa la edad que tengamos, en esta gran tarea y en esta gran obra de Dios nadie se jubila. Usted puede tener, como nuestra hermana, 97 años y aún estar en servicio activo. Nadie se jubila en la obra de Dios. Es más, cuando nosotros tenemos que cambiar de este cuerpo mortal a un cuerpo presente en la presencia de Dios, solamente cambiamos de función. Pero no pensamos ni pensemos que en el cielo vamos a vivir 1000 años sentados en una silla, amacándonos ahí tranquilamente. Vivir aquí, hacer la tarea para el reino de Dios es la antesala para poder seguir trabajando y sirviendo en la presencia del Señor allá en el cielo. Creo que el cielo es un lugar donde vamos a estar en actividad continua por toda la eternidad. Creo que será traumático para aquellos que flojean un poco dentro de la obra bautista, quizás llegar al cielo con las expectativas de seguir descansando y que Dios le va a tener una linda banca acolchonada para poder relajarse por todo su sacrificio y esfuerzo que hizo aquí en la tierra. Solamente cambiamos de función, pero seguiremos sirviendo. Y los que desafinamos, vamos a cantar realmente allá como los ángeles. En segundo lugar, una iglesia relevante conlleva la responsabilidad de ser una iglesia compasiva. Si la iglesia no está siendo relevante en el lugar donde está, entonces no está cumpliendo el rol y el propósito para lo cual Dios la creó. La pregunta es: ¿cuál es la influencia espiritual que ejercemos como iglesia en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestros familiares, en medio de nuestros vecinos y amigos? ¿Cuál es la influencia de la iglesia en medio del lugar donde está inserta? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Realmente la iglesia es un faro que brilla en medio de las tinieblas? Necesitamos ser una iglesia sensible a los problemas de nuestra comunidad, pero también tener una visión global, con una visión de mundo, tener los ojos puestos en las necesidades que nos rodean. Damos gracias a Dios por el cuidado de las niñas del hogar. Pero cuando usted mira la televisión y observa las grandes guerras que aún hay en el mundo, observa los grupos terroristas como ISIS y otros más, usted debe pensar en los niños que están quedando huérfanos en el mundo. Necesitamos pensar en los niños que están siendo asesinados simplemente porque sus padres declaran ser cristianos. Los niños en el día de hoy en el mundo siguen sufriendo. Y si hay un área en el mundo que ha sido descuidada a través de generaciones, son los niños. No solamente necesitamos pensar en las niñas del hogar, necesitamos pensar en todos los niños que están siendo descuidados, vulnerados sus derechos de nuestro país. Nosotros necesitamos levantarnos como iglesia bautista también, porque el Señor no solamente tocó el corazón para que ellos pudieran ser personas conducentes a la gloria, al cielo, sino también con la otra mano extendió para darles una ayuda, un sustento, un techo donde ellos pudieran cobijarse.
Ser una iglesia relevante implica tener una mentalidad de mundo. Una de las palabras finales de Jesús registradas en los evangelios es ir por todo el mundo. Ir es una palabra dinámica completamente, que conlleva a que la iglesia se movilice fuera de las paredes del templo donde se juntan. Una iglesia que está orientada hacia afuera siempre está desarrollando formas creativas de ministerio, de cómo alcanzar al mundo. Creo que los líderes tenemos que ser gente con una mentalidad así, una mentalidad creativa. Nosotros estamos ofreciendo el mejor producto del mundo, que es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio de Jesucristo es transformación. Y nuestro mundo y nuestro país necesita aún en el día de hoy ser transformado, ser cambiado. Lo que no van a lograr las políticas que se establecen ni en el Senado ni en ningún otro lugar, lo hace la palabra de Dios. Lo único que produce verdadero cambio, lo único que ofrece verdadera transformación es el poder restaurador, esperanzador, que proviene de Dios y de la palabra de Él. No hay producto más poderoso y más transformador que ese que tenemos, que el Señor nos ha dejado. Y por último, una iglesia relevante en unidad. Recuerda que somos creados a imagen de Dios. Es ser una iglesia que encarne el shalom, la paz integral de la vida, la paz del reino de Dios. Cuando nosotros declaramos el shalom de Dios, estamos comprometiéndonos para que en nuestro país realmente haya paz, para que los niños vivan en comunidades y en hogares donde reine la paz y donde reine la presencia de Dios. Ser una iglesia saludable implica tener los nutrientes que Dios ha declarado sobre su pueblo. Y entonces esa iglesia saludable va a llevar a cabo la obra del Evangelio de una manera poderosa y efectiva. Ser una iglesia saludable es entender que Dios ha constituido a la iglesia genéticamente para que ésta crezca y para que ésta prospere. Nuestras iglesias tienen en sí todos los dones y todos los atributos que necesitan para ser iglesias saludables. Nuestra meta como obra entonces es infundir valores como un organismo vivo. Si nuestras iglesias tienen las condiciones adecuadas, mis hermanos, estas van a prosperar y estas van a crecer. Y los sueños que Dios coloca en nuestros corazones se van a llevar a cabo, porque téngalo por seguro, cuando usted sueña cosas para el reino de Dios, Dios va a colocar todas las herramientas para que éstas se puedan ejecutar y puedan ser llevadas a cabo. Dios bendiga a cada uno de nosotros por estar viviendo estos tiempos tan especiales de la obra de Dios, pero también el poder asumir que somos responsables en el traspaso generacional para los que vienen después de nosotros. Nosotros necesitamos entregar algo que realmente pueda perdurar a través de los años, y para que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos escuchar del Señor: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. En los años que aún nos restan en esta tierra, podamos alegrar el corazón de Dios por lo que vamos a hacer. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en toda esta tarea noble y hermosa que llevamos adelante. Amén.